Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El texto del sermón hoy es el evangelio que acaban de escuchar. Se lo voy a leer de nuevo de Juan, el capítulo 8. Y dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí, se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una frase que se encuentra en el escudo de armas de la República Dominicana. Así como también se encuentra en los escudos de muchas universidades y escuelas en todo el mundo. De hecho, la frase está grabada en piedra arriba de la puerta principal de la entrada de la Universidad de Texas en Austin. Y es una frase que acaban de escuchar en el Evangelio de hoy. La verdad os hará libres. Ustedes han escuchado esa frase antes, ¿verdad? La gente usa esa frase muy comúnmente hoy en día. Pero cuando usan esa frase, lo usan más bien como una verdad general sobre todo, o sea, que se puede aplicar en muchas maneras en la vida. Por ejemplo, a veces lo dicen para animar a la gente a decir la verdad y no mentir, porque la verdad, diciendo la verdad, te ahorras muchos dolores en la vida, te liberas de la culpa o de estar enredado en la mentira, y de esa manera la verdad los hará libres, ¿verdad? A otros lo usan para hablar sobre la importancia de la educación. Por eso se encuentra en todas esas escuelas, porque el saber te da libertad. Lo más que uno sabe, lo más libre está de las instituciones y las personas y la ignorancia que nos puede esclavizar. La verdad os hará libres. Y aunque hay mucha verdad en esas formas de usar ese versículo de la Biblia, realmente no es lo que estaba diciendo Jesús en el texto de hoy. La verdad es que este versículo, Juan 8:32, es el versículo más mal usado, más mal interpretado de toda la Biblia. Y es por eso que hoy, en este Festival de la Reforma, vamos a ver lo que Jesús realmente quería decir cuando Él dijo: la verdad os hará libres. En Juan el capítulo 8, Jesús tuvo varias conversaciones con sus enemigos, los fariseos. ¿Sí se acuerdan de los fariseos, verdad? Los fariseos eran los maestros del pueblo. Eran muy respetados, llevaban vidas por fuera muy piadosas. Pero odiaban a Jesús. Odiaban a Jesús porque Jesús les decía que ellos tenían pecado así como todos. Les decía que necesitaban un Salvador, que necesitaban a Él. Pero los fariseos estaban celosos de Jesús. Y siempre lo estaban contradiciendo, siempre estaban discutiendo con Él. Se negaban a creer en Él hasta tal punto que al final de cuentas ellos lo mataron. Pero después de todas esas conversaciones difíciles con los fariseos, Jesús se dirigió a los judíos que sí habían creído en Él. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, ser seguidor de Jesús significa mantenerse fiel, aferrarse, respetar, amar lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es interesante, la palabra verdad en el griego original del Nuevo Testamento de la Biblia
no tiene la idea de una verdad misteriosa o desconocida que uno tiene que descubrir. La palabra verdad en sí simplemente significa lo que es real o la realidad. O sea, Jesús estaba enseñando la verdad, la realidad, lo que realmente es. Porque estaba enseñando lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la verdad. La Biblia es la realidad. Y la razón por la que es tan importante para nosotros aferrarnos, mantenernos fieles a la palabra de Dios, es porque esa verdad nos hace libres. Cuando Jesús dijo eso a esos judíos, la verdad es que se ofendieron un poco. Dijeron, ¿cómo? Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Porque aunque ellos creían en Jesús, todavía no entendían completamente por qué había venido. Y los judíos en el tiempo de Jesús tenían la idea de que ellos iban al cielo por causa de su genética, por ser de la raza judía, por ser descendientes de Abraham, que eso era su boleto al cielo. Y es por eso que Jesús tuvo que decirles la verdad. Una verdad que muchos de ellos no querían escuchar. La verdad de que eran esclavos del pecado. Porque el pecado ha esclavizado a todos nosotros. Somos esclavos del pecado. A veces pensamos que, pues no somos tan malos, ¿verdad? O sea, podemos controlarnos, podemos controlar lo que hacemos, pero nada más piensen en las luchas que has tenido en la vida. ¿Y cuántas veces decimos cosas como que, pues ya no voy a gritarles a mis hijos así, de esa manera, porque no está bien? O ya voy a dejar de tomar tanto. O ya voy a dejar de juntarme con las señoras para chismear. O ya voy a ser mejor en el trabajo y ser más fiel en lo que hago. Pero ¿qué luego pasa? O sea, hacemos bien por un tiempo, pero luego de repente caemos en los mismos pecados tontos. O caemos en unos nuevos. Todos somos esclavos al pecado. Si uno de ustedes ha vivido con una adicción, entienden eso muy bien. Si tienen una adicción al alcohol, a la droga, a otra cosa. Sí, ustedes entienden muy bien lo que significa ser esclavo del pecado. Pero es por eso que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre porque vino para liberarnos de nuestra esclavitud, al pecado, a la muerte y al infierno. Nos redimió. Es que nuestra iglesia se llama la Iglesia Luterana Redentor, ¿verdad? Hoy estamos hablando de ser luteranos, pero ¿ustedes entienden lo que es un redentor? Redimir significa pagar el rescate. Pagar el precio para liberar a una persona. Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Al cumplir con toda la ley de Dios en nuestro lugar. Al sufrir nuestro castigo en la cruz. Al morir en nuestro lugar. Y luego al resucitar. Destruyendo para siempre la muerte. Jesús lo hizo todo. Nos redimió. Y por eso todos los que creemos en Él, ustedes creen en Él, ¿verdad? Todos los que creemos en Él somos libres. Dios nos perdona. Tenemos el cielo. Todo gracias a lo que hizo Jesús por nosotros. El problema es que nuestra naturaleza humana a menudo quiere depender de otras cosas. Por ejemplo, los judíos en el tiempo de Jesús dependían en el hecho de que eran judíos. Por eso iban al cielo, porque yo soy de la raza judía. Los fariseos, los enemigos de Jesús, dependían de sus propias obras. Ellos pensaban que con lo que hacían estaban ganando el amor de Dios y ganando el cielo. Pero la verdad es que si dependes de cualquier otra cosa más que Jesús, pierdes la libertad que Él ganó por ustedes. Y siguen siendo esclavos al pecado. Siguen siendo criminales condenados al infierno.
Porque Jesús, el Hijo, es el único que nos puede liberar. Como mencioné al principio de la misa hoy, el 31 de octubre de 1517, un monje alemán clavó un documento a la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. En ese documento él enlistó 95 tesis, 95 puntos que él quería que se debatiera ahí en la universidad sobre lo que estaba haciendo la iglesia. Porque por más de 1000 años la iglesia, guiado por el Papa, había obligado a la gente a solo leer la Biblia y solo celebrar la misa en el idioma latín, idioma que nadie hablaba, solo los más educados podían entender. Y el hecho de que nadie podía ver por sí mismo lo que dice la Biblia, quiere decir que la iglesia podría decirle a la gente lo que sea, y la gente lo iba a creer. Y se pueden entender por qué empezó a desviarse la iglesia de lo que dice la Biblia. A tal punto que la gente llegó a creer que ellos podían pagar dinero para comprar el perdón de Dios. En serio, no estoy mintiendo. La iglesia en aquel entonces estaba vendiendo documentos llamados indulgencias, que la gente podía pagar para recibir el perdón de Dios y ir al cielo, que pagaron dinero para poder ir al cielo. Además, la gente caía en supersticiones, que la gente iba a rodearse de las iglesias ante pedacitos de madera que creían que era de la cruz, o un pedazo de tela que supuestamente traía puesto San Pablo, San Pedro, y pensaban que así, haciendo todas esas cosas, ellos estaban ganando el favor de Dios, estaban ganando el cielo. Y realmente casi nunca se hablaba de Jesús y del perdón que Él ganó por todos. Martín Lutero era un sacerdote y también profesor de teología en esa universidad de Wittenberg. Y cuando él estaba preparando sus clases para enseñar la Biblia, él estudió más a fondo la Biblia y descubrió la verdad. La verdad de que Jesús sí nos perdona, que Él sí pagó el precio de nuestra libertad. La verdad de que hablaba Jesús aquí en el texto de hoy. Y Lutero compartió esa verdad, clavando esas 95 tesis a la puerta en su ciudad. Y luego traduciendo la Biblia al idioma al alemán, al idioma que hablaba la gente, para que ellos podían ver por sí mismos lo que dice la Biblia. Para que ellos podían ver por sí mismos esa libertad del perdón que Jesús había ganado por ellos. Y ese simple hecho de traducir la Biblia en el idioma de la gente cambió el mundo para siempre. Porque muy poco después en otros países hicieron lo mismo. Y de repente ya todo el mundo podía leer la Biblia, ver en la palabra de Dios por sí mismo esa verdad. La verdad del amor de Dios, la verdad de su perdón, la verdad que realmente hace a la gente libres. Pero la lucha por la verdad no terminó con Martín Lutero. Cada generación tiene la responsabilidad de ser fieles, de aferrarse a la palabra de Dios y no soltarla. O sea, ser un cristiano, ser un creyente en Jesús, significa aferrarse a su palabra, nunca soltarla. También significa que vamos a decir la verdad, que es algo que nuestro mundo hoy en día realmente necesita, porque hay muchas personas en este mundo que no conocen la verdad. Que nuestro mundo ha cambiado la verdad de Dios por las mentiras del diablo. ¿No han notado que en nuestro mundo hoy en día han hecho la verdad como algo subjetivo? Lo que quiero decir es que según el mundo ya la verdad depende de cada uno, el punto de vista de cada uno. O sea, dicen que pues yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad y todos tienen que respetar las verdades de las otras personas. No existe mi verdad, ni tu verdad. Solo hay verdad. Lo que es real, la realidad, la verdad,
La Biblia es la verdad. Es lo que es real. Lo que hizo Jesús por ustedes es la verdad. Es real. Y esa es la verdad que los hace libres. Entonces, que hablen la verdad. Aun si otras personas no quieren escucharlo. Claro, hay que hacerlo como dice San Pablo en el libro de Efesios. Hablen la verdad con amor. Eso es muy importante. O sea, ¿cómo lo decimos? Es importante. Pero al final de cuentas, hablen la verdad, porque nuestro mundo la necesita. Nuestro mundo ha sido esclavizado por la mentira del pecado, así como nosotros antes estábamos esclavizados. Y tenemos lo que les puede ayudar. Y yo sé que algunas personas se van a molestar cuando decimos las verdades de lo que dice la Biblia. Pero no importa, porque es la verdad. Es lo que es cierto, es lo que es real. Y es amor hacerlo, porque es la verdad que los hace libres. Entonces, aférrense a esa verdad. Háblenla, vívenla, ámenla. Porque la verdad de Dios, la verdad de su palabra, los hará libres. Amén.